Y uno de los oradores principales, quien dio su testimonio y marcó los hitos históricos de Vaca Muerta, fue Jorge Zapag, a quien tengo aquí a mi lado. Gracias por esperarnos también estos minutitos para salir en vivo, Jorge, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por la presentación. La verdad que muy buena, con contenido artístico también, porque son muy duros a veces los datos históricos o los datos de números, ¿no? Y usted, bueno, antes de iniciar el documental, que hizo también un recorrido, y yo quisiera detenerme, si es posible, en algunos puntos básicos que la política energética en los próximos años tienen que estar sí o sí presentes. Sí, creo que si queremos defender la inversión, hay que defender el precio en boca de pozo, o sea, el precio del barril y el precio del gas en boca de pozo tiene que ser defendido por varios motivos. El primero y principal es para lograr inversiones. Nadie va a querer invertir si uno no tiene un precio adecuado, ¿no? Y además, esto no significa castigar en el surtidor al consumidor minorista, ni castigar en el domicilio a aquel habitante que tiene escasos recursos. Eso hay que resolverlo con políticas de Estado. El consumo minorista en el surtidor, tanto de la nafta super como del gasoil, tiene que ser apalancado con el impuesto a la transferencia de combustibles. Como se hace en Chile, se hace en Perú, se hace en Colombia, se hace en los países de la OPEP. Hay que controlar el precio del combustible, no dejarlo liberado a los avatares del precio del dólar o el precio del barril. Son dos cosas distintas, por eso digo que el decreto de necesidad de urgencia 566 del actual presidente, después de las PASO, fue una reacción electoral, fue una reacción de reflejo, muy mal reflejo, erróneo, equivocado y reconocido por él. ¿Y qué hizo? Con ese decreto, al congelar el precio, automáticamente las empresas inversoras que están en Neuquén, en Río Negro, en el sur de Mendoza, dijeron, bueno, cuidado, vamos con calma porque esta gente no está dispuesta a cumplir con la palabra empeñada. Así que bajaron sus inversiones, tenemos el 30% menos de equipos perforando desde ese decreto, que tendría que haber ido al combustible, no al barril. Y en el gas es lo mismo, nosotros tenemos que ir. Hay un 40% de pobreza. Los más pobres no tienen gasoducto en la puerta de sus casas, tienen que consumir garrafa o leña. Eso es mucho más caro. Entonces, hay que llevarles el gas a sus domicilios y hay que tener una tarifa social, sobre todo en el invierno. Pero solamente a esos sectores, no a los sectores más acaudalados de la República Argentina. Y tampoco a los sectores de la industria o de la generación eléctrica o del transporte de cargas o transporte de pasajeros. Allí hay que implementar otras políticas y otros precios, porque como decíamos, no se puede desde la Patagonia subsidiar al resto del país y al resto de las actividades económicas, convirtiéndonos en una colonia abastecedora de materias primas. Entonces no tenemos industrias, nuestras materias primas se van a ir a bajos precios y lo que es peor, nadie va a invertir. Entonces no van a tener ni siquiera el gas y el petróleo y vamos a estar sentados sobre una riqueza que está a 3.000 metros de profundidad y vamos a ser inmensamente pobres en un país inmensamente rico. Entonces nosotros nos resistimos a esta idea, no creemos que la pobreza no es nuestro destino, como Trenque, esa figura que utilizábamos. El destino es otro. Primero, el destino es las energías limpias que van a llegar en décadas. El planeta tiene ese desafío de eliminar el carbón primero. El carbón es el que más contamina en el mundo. China tiene el 40% de su matriz energética con carbón. Chile también. Alemania también. Entonces, tenemos ahí un campo para desarrollar enorme. Hay que hacer la planta de liquefacción sobre los puertos del Atlántico y exportar gas. Y además industrializar en origen industrias químicas, industrias petroquímicas y suministrarle gas y combustibles a precios justos y razonables, como establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a aquellos que tienen menos ingresos. Bueno, un gran desafío para lo que se viene entonces.
Es un gran desafío. Lo que no hay que hacer está en el decreto 566, que hay que derogarlo rápidamente para reactivar nuevamente la rueda de vaca muerta, porque es como pegarse un tiro en el pie o en una rodilla, porque no va a haber inversiones, si no hay inversiones no se recauda. Y si se baja el precio y se congela el precio, lo que hay que tener en cuenta y que no me voy a cansar de transmitirlo, es que en el gas y en el petróleo, porque algunos dicen, no, se llevan el gas, se llevan el petróleo, cuidado. El Estado Nacional y el Estado Provincial se llevan a las arcas provinciales, o sea, a los tesoros nacional y provincial, el 40% de la facturación bruta del gas y del petróleo. Entonces, si queremos tener estados fuertes y que tengan autonomía, autonomía quiere decir gobierno propio, si las provincias y la nación queremos tener este esquema, rápidamente tenemos que tener un precio del barril en boca de pozo y del gas muy bueno, porque si no sucede esto que no hay inversiones. Si no hay inversiones, nos perdemos la recaudación futura, producto de esas inversiones, que Neuquén puede aumentar la producción a razón de 100.000 barriles por día por año. Entonces, seamos inteligentes y tengamos sentido común, que es lo que necesita Argentina para salir adelante. Tenemos un país maravilloso, tiene recursos, tiene alimentos, tiene energía, conocimientos, tiene una población maravillosa. Nos falta buena administración y buena conducción. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones. Gracias.